Claro que sí, está ya listo. Tenemos a Pedro Cateriano, premier ministro, ministro de Defensa también, y vamos a analizar con él juntos, conversar acerca de lo que dijo el presidente Pedro Castillo en la Plaza de Armas en Ayacucho, este balance de sus primeros 100 días de gestión. Señor Cateriano, buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, muy buenos días. ¿Cuál fue su Muy buenos primera días. impresión o qué le dejó para usted tras escuchar al presidente Pedro Castillo dar este balance de sus primeros 100 días de gestión? Bueno, cuando una persona llega al poder es para solucionar los problemas del ciudadano común y corriente. Claro, uno puede acusar al adversario, echarle la culpa al pasado, pero el gran problema es cuando falsifica la historia, que es una tendencia que se tiene en política, o se interpreta mal se interpretan mal los hechos acontecidos. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando uno hace un diagnóstico en base a prejuicios ideológicos, políticos, y se altera la realidad. Y eso creo que es lo que está ocurriendo con este gobierno. Por ejemplo, en el campo económico, recurrir a políticas no que no que hace 100 años, sino hace poco, han causado daño económico al país. Por ejemplo, el Estado como empresario, es decir, la aparición del Estado como actor principal en el campo económico, fue una creación de la dictadura de Velasco. ¿Qué trajo como consecuencia esta experiencia para el país? La aparición de numerosas empresas públicas que luego quebraron, tuvieron un altísimo costo para el país. El éxtasis llegó en el primer gobierno populista de Alan García, donde ocurrió algo casi impensable a nivel internacional y creo que es una de las pocas experiencias, quebró el Estado. Entonces, vamos a aplicar en base a un análisis histórico equivocado, a repetir la misma historia. Eso es lo que preocupa. Y preocupan también opiniones como la del ministro de Justicia, que cree que el drama del Perú se debe a 200 años de la derecha en el poder. El drama del Perú se debe a las dictaduras militares, a la dictadura como forma de gobierno. Y en el breve periodo que ocupó la izquierda el poder a través de la dictadura de Velasco, se inició un proceso precisamente de destrucción de la economía nacional. Hay casos que no podemos resolver aún. El drama del agua potable en el país, ¿a qué se debe? Al monopolio del Estado, a las 49 empresas públicas a nivel nacional que tienen a millones de peruanos sin agua potable. Si queremos solucionar el problema, tenemos que hacer un análisis y organizar un debate democrático. ¿Cómo puede ser posible que el tema del agua no sea de interés ni del gobierno ni del Parlamento? Porque acá hay que ser claros. Entonces, si solo actuamos con prejuicios ideológicos y políticos, no vamos a solucionar los problemas. Señor Cateriano, muy buenos días. El presidente Castillo, muy buenos días, se esfuerza y se ha esforzado durante el balance que ha hecho de su gestión de los 100 días de gobierno en decir que no es cierto que no haya hecho nada, ¿no? Que esto es faltar a la verdad, ¿no? Y en todo caso sería importante analizar desde una perspectiva práctica y no ideológica, tal como usted lo plantea, y conocer, en todo caso, cuáles son las medidas, cuáles son las decisiones que haya tomado y que han tenido un efecto práctico y que apunten hacia el desarrollo del país. Por ejemplo, en la campaña electoral, el presidente Castillo dijo que él iba a poner su mayor énfasis en el área educativa. ¿Y qué cosa es lo que ha ocurrido? El Perú está a la cola en América Latina porque nuestros estudiantes no van al colegio, los niños y los jóvenes continúan. Nadie le exige que en 100 días solucione problemas álgidos de la educación, pero por lo menos que nos diga
¿Cuáles son las medidas que adoptó? ¿Cómo se están reparando los colegios? ¿Cuántos profesores hay vacunados? ¿Cuál es el cronograma para inicio de clases? ¿Cuáles son las acciones, por ejemplo, de reconstrucción de colegios que no están conectados, que no tienen agua potable? ¿Qué medidas ha adoptado? ¿Qué propuestas legislativas o decretos de urgencia en materia económica ha adoptado para el área educativa? No hay nada. Respecto de eso, simplemente cuando uno hace una crítica o pregunta, lo tildan a uno de racista. No puede uno preguntarle a este gobierno algo porque dicen, eres un racista. Y de otro lado, otro aspecto que hay que criticar de este gobierno es la absoluta improvisación e irresponsabilidad con la que manejan los asuntos públicos. Esto trae como consecuencia una inestabilidad política que la hemos visto con esta rotación de ministros, y a la larga la administración del Estado termina siendo calamitosa. ¿Lo ve cómodo, señor Cateriano? ¿Lo ve cómodo el presidente Castillo ejerciendo su función de mandatario de la República, de mandatario del Perú? Él parece estar cómodo, pero el problema creo que no es que no tiene conciencia cabal de las responsabilidades a las cuales está obligado según la Constitución. Ese es el gravísimo problema. Por ejemplo, en el tema del ministro de Defensa, ¿cómo será la crisis interna del gobierno que la presidenta del Consejo de Ministros se ha quedado muda y el ministro de Justicia, nuestro locuaz ministro de Justicia, declara que el ministro de Defensa tenía que renunciar y no haber puesto su cargo a disposición? Ahora, esta es una señal de una anarquía ministerial interna y de esta forma ciertamente no se puede gobernar. Porque hay que decir también que acá la oposición en su accionar político es, ¿cuál es el término más diplomático que podemos emplear? Su acción es casi nula. Tiene dificultades para interpelar. ¿Cómo leer justamente, disculpe que lo interrumpa, la ausencia de la jefa del gabinete Mirta Vázquez en este balance que hizo el presidente Pedro Castillo en Ayacucho, ¿no? Más allá del silencio también que se mantiene hasta ahora, la no presencia de ella al lado del mandatario cuando se debió dar de alguna manera. Y se lo pregunto porque usted también ha estado en la posición de premier. Bueno, hagamos un poquito, un recuento rápido, ¿no? Cuando ocurrió la crisis ministerial con el exministro del Interior Barranzuela, la acción o la reacción de la presidenta del Consejo de Ministros fue fulminante. Declaró que no justificaba las respuestas que había dado el ministro y eso casi inmediatamente ocasionó su caída. Ahora vemos que ella, en un comienzo, declaró que se habían adoptado medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Hasta el día de hoy no las sabemos. ¿Se puede interpretar como medida su ausencia en Ayacucho? ¿Se puede interpretar como medida adoptada su silencio sepulcral? Entonces, el país requiere transparencia. Y lamentablemente tenemos un presidente con una conducta con una conducta nada democrática. Es un presidente que no da cuenta de sus actos. Sería interesante, por ejemplo, que el presidente diera una amplia entrevista a radioprogramas del Perú, un panel integrado por ustedes o por cualquiera de los periodistas, porque el pueblo tiene derecho a saber lo que hace el presidente. No es y lo que un se derecho necesita son precisiones. Callado, ¿no? 8 de la mañana con 15 minutos. Señor Cateriano, le pido que nos permita unos breves segundos para luego continuar con este interesante diálogo. Escuchamos a nuestros anunciantes, Joana, y regresamos con más en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú. Estamos en diálogo con el señor Pedro Cateriano, ex primer ministro y ex ministro de Defensa, conversando sobre el informe que presentó el presidente Castillo a 100 días de su gestión en el gobierno. Hay algunas expresiones, señor Cateriano, que son recurrentes en el presidente de la República. Por ejemplo, nadie me pone la agenda. Mi jefe es el pueblo. Evidentemente intenta conectarse con la opinión pública, pero la pregunta es, ¿y qué tanto la opinión pública, ¿no?, está conectada con el presidente de la República? ¿Hasta qué punto la opinión pública es
tan crítica, tanto como lo vienen siendo los analistas? Ahora, eso se ve reflejado inmediatamente en las encuestas. Vemos, hoy día creo que un diario de circulación nacional publica una encuesta donde ya el nivel de caída en tan poco tiempo del presidente es sostenido. Y eso debe preocuparnos a todos. ¿Cuál es la solución para salir de este problema? ¿Vacar al presidente es la solución? ¿Parar los proyectos mineros? ¿Bloquear carreteras? ¿Asesinar alcaldes? ¿Gritar en el Parlamento? ¿Elogiar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela? ¿Esa es la solución? Ciertamente que no. Hay que ser en ese sentido consistentes. La vacancia, cuando es mal empleada, tiene que ser condenada. No puede ser que la vacancia sea buena cuando se trata de cargarnos a Kuczynski y que la vacancia sea mala cuando hay intentos de sectores para vacar a Castillo. No, la vacancia es dañina, es cuestionable, es criticable si no se aplica de acuerdo a la Constitución. Y una vacancia, para que sea posible, tiene que estar fundamentada por hechos, por fundamentos de hecho y de derecho, no por un criterio político subjetivo. Tengo los 87 votos y lo vaco. No, esa es una malinterpretación, una tergiversación que se ha dado, lamentablemente. Pero esa no es la solución. La solución es bloquear los proyectos mineros en un momento en el que el país necesita empleo, la gente joven está pensando en migrar. Cerrar las puertas de la inversión nacional y extranjera es lógico. Por el contrario, yo creo que es absolutamente suicida en este contexto internacional, donde está subiendo el precio de los metales, donde hay las posibilidades de desarrollos mineros en el país, estemos bloqueando el corredor minero, estemos impidiendo el desarrollo de proyectos mineros y de costado frente a la minería ilegal que sí afecta el medio ambiente, que sí actúa delincuencialmente y casi no les preocupa a aquellos sectores que bloquean los proyectos mineros. Entonces, esos son los temas que deberíamos discutir. ¿Cómo puede ser posible que después de una pandemia tan espantosa el tema del agua potable no sea de interés nacional, no esté en la agenda del presidente? ¿Cuál debería ser en todo caso el rumbo o los principales puntos que debería tomar de inmediato el Ejecutivo, para ser exactos, el presidente Pedro Castillo? Porque además usted ha mencionado justamente esta caída que viene marcándose en la gestión. Hemos pasado de 42% en octubre a un 35% en el mes de noviembre, 7 puntos de caída en tan solo un mes y en 100 días de gestión. ¿Cuáles son los primeros problemas, digamos, que debería comenzar a solucionar el gobierno? Y dicho sea de paso, esta caída en las encuestas no se debe a una oposición feroz del Congreso, a un obstruccionismo. No, hace pocos días el Congreso le acaba de dar el voto de confianza al gabinete. Se debe fundamentalmente a los errores garrafales del presidente. La solución la tiene el presidente. En primer lugar, si un jefe de Estado y de gobierno, que es nuestro caso, no tiene un gabinete con criterios ideológicos, políticos, con las mismas ideas programáticas, con el mismo plan de gobierno, ciertamente es imposible llevar adelante una exitosa gestión gubernativa. Y yo creo que ese es el problema de fondo. La primera ministra concurrió al Parlamento a pedir el voto de confianza con conciencia cabal, que estaba yendo con un conjunto de personas que no tenían los mismos criterios para enfrentar la crisis. Y eso se ve reflejado inmediatamente en los escándalos que los propios ministros generan. Entonces, esa es la principal tarea, enrumbar. Pero para eso tiene que hacer un análisis sereno y sin demagogia y sin prejuicios. Y tomar conciencia, el presidente tiene que tomar conciencia que la campaña ya acabó. Él no está en ningún reto electoral, salvo que él, con recursos del Estado, esté preparando
su intervención en las próximas elecciones regionales y municipales, lo cual sería sumamente preocupante y condenable, ¿no? Y, señor Cateriano, ¿y si el gobierno mantiene esta línea de acciones y decisiones que usted y otros analistas también cuestionan, cuál considera que debería ser el camino que se deba tomar? A ver, si el presidente continúa con estas ideas populistas, le va a ocurrir lo que probablemente acontezca hoy en la Argentina. Es decir, Argentina no paga, obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional y no lo quiere pagar, gigantismo estatal, intervención en la economía, y bueno, la demagogia tiene unos límites, hasta que te dura la chequera, pero uno no solo debe, como Estado, actuar de esa forma, no actuar, al contrario, tiene que actuar con responsabilidad, porque al final la factura siempre la terminamos pagando nosotros, la gente, el común, con nuestros impuestos. Dicho sea de paso, a propósito de impuestos, la ejecución presupuestal de este año es vergonzosa. Nos están o el gobierno intenta pedir más plata y el gobierno nacional, los gobiernos municipales y regionales no están ejecutando aproximadamente 14.000 millones de soles. Por concepto, ¿se le debería otorgar en ese sentido, también le pregunto, las facultades en materia tributaria que está solicitando el Ejecutivo por un plazo de 120 días? Yo creo que de la forma en que ha planteado el pedido de delegación de facultades legislativas, de ninguna manera. Además, teniendo en cuenta la manera en que debate y expone sus ideas este gobierno, ciertamente sería temerario darles estas facultades. Lo que tiene que hacer el gobierno, y creo que así debería exigirlo el Parlamento, es que envíe sus proyectos de ley con carácter de urgencia para que sea prioridad en el tratamiento de la agenda legislativa. Eso sí debería hacer el gobierno. Pero el gobierno tampoco ha explicado el cómo, que es, diríamos, una manera de actuar. ¿Y cómo se justifica, señor Cateriano, según su análisis, este tipo de anuncios como la venta del avión presidencial, por ejemplo? Es que realmente es... yo creo que ese es un virus demagógico incurable, ¿no? Creen los presidentes, algunos presidentes, porque no voy a generalizar, que intentando vender el avión presidencial solucionamos el problema. Además, basta revisar los antecedentes, es decir, el señor García Pérez intentó vender el avión, este mismo avión, que ya es un avión con varios años de servicio, y no lo pudo vender. Demagógicamente en México, el presidente López Obrador ha tratado también de vender el avión y no pudo. Este avión, si bien es cierto, está al servicio de los vuelos que planifica el presidente, la Fuerza Aérea también lo usa para vuelos de apoyo cívico. En esta pandemia, este avión ha transportado médicos, enfermeras, etcétera. Acabamos de padecer el problema de la escasez de aviones. No sé si ustedes recuerdan que en plena pandemia habían miles, cientos de peruanos abandonados en el extranjero y no los podíamos rescatar porque el Perú no tiene un avión con la suficiente autonomía de vuelo para que llegue directamente a Europa, por ejemplo. Entonces creo que acá la improvisación queda probada una vez más. Es como, me voy a mudar de palacio, voy a vender el avión, me voy a poner el sueldo de maestro, se acaban los sueldos dorados, voy a respetar los cuadros meritocráticos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha hecho este gobierno respecto a las Fuerzas Armadas? Inició con muy mal pie, agraviando a la Marina de Guerra, el ex canciller Béjar, y ahora violentando el orden jurídico. Esas son las cosas que tiene que corregir el presidente. Ahora, el problema es que conforme pasa el tiempo, el valor de la palabra del presidente Castillo está perdiendo credibilidad y no genera confianza.
porque lo que dice este gobierno y el presidente Castillo, o lo que pregona, en la realidad no se concreta. Y ya sabemos lo que ocurre en el país cuando un presidente usa la mentira como forma para gobernar.